Voces que forman parte de la noticia. Estamos prácticamente a 2 meses de ir a las urnas nuevamente a elegir a un presidente y una vicepresidenta de la República, o en el caso de la Revolución Ciudadana y su candidatura, en el sentido contrario, una presidenta o un vicepresidente. Para analizar el panorama electoral hemos invitado hoy a Pedro Donoso. Es un analista político destacado y queremos con él conversar sobre lo que se viene. Pedro, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. En primer lugar, llama la atención y creo que puede ser positivo, no sé si usted coincida en esto, en que al menos en esta elección tendremos solo 8 candidatos, 8 binomios, a diferencia de la última, de poco más de 2 años, donde estuvimos casi en el doble de candidaturas. ¿Será mucho más fácil para el electorado decidir en esta ocasión? A ver, yo no soy muy fan de condenar lo cuantitativo. Es decir, si bien es obvio que hay, digamos, dificultades quizás más cotidianas, ¿no? El hecho de cómo organizas debates, el hecho de que con tantos binomios quizás a la gente se le dificulta un poquito más, pero creo que ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es el que seguimos arrastrando, ¿no es cierto? De ser un país de partidos sin candidatos, de candidatos sin partidos, de candidatos y partidos sin ideología, ¿no? Es decir, vemos ahorita, por ejemplo, de los 8 binomios que tenemos, solo uno está compuesto por militantes de un partido. El resto finalmente son invitados, si podemos decir así. ¿Y esto por qué finalmente significa un problema? Significa un problema porque a la larga, ¿no es cierto?, el partido es el vehículo con el cual te conduce, ¿no es cierto?, la política a elegir a alguien. Y cuando el partido, por poner un ejemplo, tiene una visión de un tema en específico, de X, y el candidato tiene una visión de un tema en específico, Y, ahí es cuando hay rompimientos entre el candidato y el partido, y eso puede provocar, digamos, ingobernabilidad. Creo que ese es el tema más que deberíamos concentrarnos un poco más. Pero la línea de pensamiento en cuanto a analistas y también a líderes de opinión es muy diversa en ese sentido, Pedro. Hay gente que dice que no, que es el momento de olvidarnos un poco de los partidos y que la ciudadanía se empodere, y lo que ocurre es que la ley electoral vigente, el Código de la Democracia, pone de cierta manera alguna cortapisa para impedir esa participación. Es un tema mucho más complejo que a lo mejor debería resolverse en los próximos años. La democracia se basa en partidos políticos, es decir, sobre todo nuestra democracia y nuestro sistema jurídico vigente, ¿no? Los partidos políticos son los vehículos con los cuales la ciudadanía se organiza, ¿no es cierto?, identifica a sus actores, milita con base a una idea, a algunos conceptos, ¿no es cierto?, y propone sus propuestas, ¿no? Esta idea finalmente de que la ciudadanía se organice y sea electa solo se lo puede hacer a través de partidos políticos. Y la lógica es fortalecer los partidos políticos, ¿no? Entonces muchas veces se dice que ahorita, digamos, qué sé yo, las ideologías ya no importan, y las ideologías están más vigentes que nunca. Y solo para explicar a la audiencia, ¿no es cierto?, en nuestra visión, obviamente no es la verdad absoluta, pero es lo que como nosotros vemos, las ideologías son el cómo se va a resolver un problema. En un país sobrediagnosticados del qué, ¿no? Es decir, usted ve que todo el mundo repite el qué. Yo quiero bajar la pobreza, yo quiero dar trabajo, quiero bajar la inseguridad, pero la clave está en el cómo lo voy a hacer. Ahí está representada la ideología, y eso es fundamental, porque si el actor candidato tiene una visión del cómo y el partido tiene otra visión del cómo, usualmente hay quiebres que provocan, como le digo, ¿no es cierto?, gobernabilidad. Ya lo vimos en la Asamblea Nacional reciente, ¿no es cierto?, esta proliferación de asambleístas que se autollamaban independientes, que no existen asambleístas independientes, llegan por un partido político. Que se peleen, que renuncien al partido, que el gobierno los copte, esa es otra discusión. Pero en el Ecuador no hay posibilidad de ser independiente y hacer política porque se refuerza la idea de partidos políticos, y en mi criterio es lo correcto. Pedro Donoso es un destacado analista político, con él estamos conversando sobre el panorama electoral. Pedro, la Asamblea Constituyente también ronda algunos candidatos la idea de poder llevar todo a foja cero nuevamente una vez que se posesione el nuevo presidente o presidenta en el cargo. En su criterio, la Asamblea Constituyente, una nueva Asamblea Constituyente, ¿es la respuesta a algunos problemas de fondo en este país? La Asamblea Constituyente va a ser la disputa, ¿no es cierto?, de este año y medio. Cuando uno hace proyecciones políticas, lo que debe hacer metodológicamente hablando es plantear escenarios, ¿no es cierto? Escenarios de alta probabilidad, media probabilidad, baja probabilidad. Yo creo que el que se dé una Asamblea Constituyente es de media probabilidad, es decir, es
medianamente probable que los ecuatorianos volvamos a las urnas en 6 u 8 meses, ¿verdad? Porque, digamos, la idea de una asamblea constituyente lo apoya Revolución Ciudadana e incluso también, por ejemplo, Yacu Pérez. Entonces, hay esa posibilidad. A mí me parece conceptualmente interesante. ¿Por qué conceptualmente interesante? Porque finalmente hemos pasado una pandemia de 2 años, ¿no es cierto? A veces nos olvidamos de aquello, ¿no? Es decir, estuvimos encerrados 2 años y creo que se necesita como refrescar finalmente o establecer nuevamente las reglas del juego. Asamblea constituyente o no, esa es otra discusión, ¿no es cierto? Pero creo que conceptualmente lo importante es rever nuestra situación ahora y replantear nuevas reglas, que puede ser a través de la misma Asamblea Nacional, sin necesariamente tener una Asamblea Constituyente, pero más allá de que nos parezca bien o mal, creo que esta va a ser la gran disputa, digamos, en el corto plazo, en este año y medio, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que resulta finalmente. Creo que hay que adecuar nuevamente lo que estamos viviendo, porque el Ecuador del 2023 no es el mismo Ecuador finalmente del 2010, cuando tuvimos una antigua constitución, o la constitución que está vigente ahora, digamos, ¿no? Hay gente que no es que es contraria finalmente a tener varias constituciones. Yo no creo que eso es tan grave, creo que más bien es demostración de madurez democrática el empezar a decir estas reglas ya no nos son suficientes, porque han sucedido varios hechos que nos llaman a ponernos nuevamente de acuerdo, un nuevo pacto social, ¿no es cierto? Es decir, qué es lo que queremos y cómo queremos resolver, porque como le digo, subestimamos mucho el hecho de que atravesamos una pandemia que nos encerró 2 años, que calculó finalmente miles de muertos. Entonces sí creo que vale la pena como repreguntarnos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo y cómo queremos enfrentar este nuevo Ecuador que tiene otro tipo de problemas, ¿no es cierto? La inseguridad, la pobreza, la salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro, ¿es esta una elección que se va a definir, como dicen algunas mentes expertas, entre una postura anticorreísta y los otros 7 candidatos que no están tan alineados a esa posición de la Revolución Ciudadana? A ver, digamos, en este proceso electoral a mí me gusta analizar en 4 dimensiones del proceso electoral, ¿no es cierto? Veamos. Los jugadores, la cancha en la que se juega, los equipos, es decir, los partidos políticos y la dinámica política, ¿no es cierto? Yo creo que en efecto el correísmo, anticorreísmo, en nuestro criterio es como un rompimiento, ¿no es cierto? Como un clivaje mentiroso, porque a la larga hay otros clivajes mucho más importantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el Ecuador vamos a tener 3 papeletas, en Pichincha 4 papeletas, ¿no es cierto? La una de asambleístas, de candidatos a la presidencia, de éxito sin minería y del tema del Yasuní, que es importantísimo esto. Ya hay un candidato escondido, que es Leonidas Diza, que eso podemos hablar después, pero de una u otra manera hay clivajes que no se resuelven aún, como por ejemplo extractivismo, ambientalismo, que creo que también van a pesar y que incluso pueden pesar mucho más que el correísmo, anticorreísmo, a pesar de que no es lo que más comentamos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que el correísmo, anticorreísmo es este clivaje mentiroso que es el que más se lleva a los titulares, pero quizás no es el que marca realmente la dinámica, por lo menos en la primera vuelta. Habrá que ver si en la segunda vuelta se reedita finalmente lo del 2021, aunque si nosotros vemos con lupa el 2021, Lazo a la larga no gana la presidencia teniendo una posición radical anticorreísta, sino yéndose un poco más al centro y no hablando específicamente del correísmo, sino hablando de otro tipo de causas, ¿no es cierto? Aligerando su discurso, digamos, dejando su postura conservadora, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que analizarlo a más profundidad, pero de una u otra manera creo que el correísmo, anticorreísmo a veces nos engaña y no debería ser siempre el filtro con el cual analicemos los procesos, ¿no? En todo caso, Pedro, el Ecuador se alista para esta elección presidencial, que es una elección presidencial express, inédita, seguramente en la historia reciente de nuestro país. Los ciudadanos no tendrán, y eso lo dice mucha gente, la oportunidad de revisar las propuestas de 8 binomios, mucho menos conocerlos en profundidad. Nos vamos a decidir por gente nueva o, mejor dicho, por la vieja confiable. Yo creo que el ejercicio ciudadano de escrutar a los candidatos no es un ejercicio que se hace comúnmente, independientemente del corto o el largo plazo, ¿no? Mario Riorda, que es este teórico argentino, dice que las elecciones de Latinoamérica, ¿no es cierto?, son referéndums emocionales, son referéndums emotivos, dice él, ¿no? Y finalmente así sucede, y así funciona, lamentablemente, y esto se da por el efecto del populismo antipolítica, de la demagogia antipolítica, de creer que todo es culpa de los políticos, de los partidos políticos, cuando finalmente creo que los problemas en el Ecuador son mucho más profundos y más complejos, ¿no?
¿no? Es decir, hay que regresar a ver también la responsabilidad que tienen las élites. Cuando yo digo élites no lo digo respectivamente, sino los grupos que toman decisiones, ¿no? Las élites académicas, culturales, sindicales, gremiales, empresariales, mediáticas, etcétera, ¿no? Creo que de una u otra manera ojalá se den facilidades, ¿no es cierto?, para poder entender cuáles son las propuestas de los candidatos. En eso ha mejorado mucho la institucionalidad. El hecho de que, por ejemplo, en el Código de la Democracia ya se establezca desde, ¿no es cierto?, el 2021 la obligatoriedad de los debates, ya es una gran, digamos, avance, porque la gente puede escrutar con base al debate finalmente quiénes son los candidatos, etcétera. Pero claro, aún nos falta mucho como ciudadanía y como sociedad madurar democráticamente, y es totalmente entendible. Si la gente está preocupada de cómo trabaja, de cómo vive y cómo sale a la calle sin que le maten, creo que es un absurdo pedirle que además tenga que escrutar finalmente las posibilidades y las propuestas de los candidatos. Pero creo que de eso se trata la democracia, ¿no es cierto?, ir madurando de a poco. Queremos agradecer a Pedro Donoso, analista político ecuatoriano, revisando aquí en Así Amaneció cómo está el panorama electoral, las tendencias respecto a estos 8 binomios que aparecerán, si no hay ninguna novedad, en medio de la revisión de estas candidaturas en el CNE, en la próxima papeleta que los ecuatorianos tendrán enfrente el próximo 20 de agosto, 8 de la mañana y 46 minutos.